Presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, es el ponente. Hablamos del legislador Juan Fernando Flores. No se puede hacer nada. El tema está muerto, señores, no confundamos. Gracias, estimado presidente, por darme la palabra. Le pido a los colegas legisladores, por favor, que prestemos atención a temas que sí son importantes para el país, que corresponde a este. Asambleísta, por favor, no es necesario gritar, de verdad, ya vamos a superar las cosas, vamos a los temas importantes, los que son necesarios. Al punto de orden, asambleísta, y les ruego a los colegas asambleístas, por favor, guardar el debido respeto para que poder tratar el punto. Gracias, señor presidente. Hemos enviado como Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana una presentación que corresponde directamente a este punto, que es un punto importante, que tiene que ver con la reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Lamentamos que algunos asambleístas ya se estén retirando del Pleno, porque estos son los temas importantes que deberían quedarse a debatir. Pero en función de eso, les comento. La Corte Constitucional estableció justamente mediante sentencia, y solicito por favor por secretaría que procedamos a compartir la presentación que enviamos para esto. Proceda, secretario. Procedemos, señor presidente, con la reproducción de las láminas remitidas. Muchas gracias. La Corte Constitucional el 15 de septiembre del año 2021 estableció mediante sentencia 335-13-J-20 justamente diferentes reformas que establecieron a lo que es la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Para eso nos dieron justamente como dictamen, y leo textualmente lo que estableció la Corte Constitucional, que se tenía que adecuar la normativa de movilidad humana respecto a los estándares que deben cumplirse dentro de los procesos correspondientes a la asignación de una nacionalidad. Para que todos puedan tener el contexto en el cual estamos tratando este tema, esta reforma corresponde a los casos específicos de ciudadanos cubanos y venezolanos a quienes fueron vulnerados sus derechos una vez que adquirieron nacionalidad como ecuatorianos y que una vez siendo ecuatorianos se les retiró posteriormente la nacionalidad. En el caso de los ciudadanos venezolanos no se generaba un problema dentro de lo que era directamente a cuál nacionalidad debían responder, pero en el caso de los ciudadanos cubanos sí se generaba un problema, porque en el caso de la legislación cubana, automáticamente ellos por haberse declarado fuera de su país y haber de alguna manera desechado la situación, ellos se quedaban sin nacionalidad, porque no eran ni cubanos y tampoco eran ecuatorianos. Eso obligaba directamente a que se genere una situación de apátrida, por lo cual la Corte Constitucional estableció que tendríamos que justamente reformar conforme a lo establecido en la ley cuáles iban a ser esas garantías y cuáles iban a ser esos procedimientos para que se pueda hacer. Y si bien la Ley Orgánica de Movilidad Humana contenía disposiciones que garantizaban, dentro de lo que establece nuestra Constitución, todos los elementos de acoger justamente estos puntos, lamentablemente la normativa no se adecuaba de manera correcta a cada uno de ellos. Y en función de eso es que la Corte Constitucional nos estableció incluso un plazo como Asamblea Nacional para poder cumplir con ello. Solicito por favor si pueden proceder a la siguiente lámina. En ese caso, ¿qué es lo que se hizo? La sentencia aborda tres temas que son importantes. El primero era la necesidad de establecer garantías específicas de cómo no se iba a violentar los derechos que tenían cada uno de los ciudadanos, en este caso, sobre todo quienes estaban en condición de movilidad humana, y que para eso se debía generar todo un proceso de debida notificación, la realización de audiencia, contar con un defensor técnico y que se generen diferentes procesos para que no se vulneren sus derechos. Adicionalmente se debía garantizar que la nulidad o revocatoria de nacionalidad no coloque a la persona en situación de apátrida, lo que les estábamos comentando justamente de los ciudadanos de nacionalidad cubana que habían adquirido la nacionalidad ecuatoriana y posteriormente cuando se les retira quedaron en una situación de apátrida. Adicionalmente a ello, otro de los elementos que eran fundamentales que se tenía que garantizar es que las reformas que establezcamos desde la Asamblea Nacional sean en respeto de los derechos humanos y sobre todo de las garantías constitucionales
dentro de lo que corresponde a una detención o retención de estos ciudadanos por parte de las autoridades migratorias. Así que en función de ello, la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, solicito por favor proceda con la siguiente lámina, procedió a generar justamente el contenido de este proyecto de ley, en el cual corresponden 6 artículos reformatorios, una disposición general, una disposición transitoria, una disposición reformatoria, una disposición derogatoria y una disposición final. Siguiente, por favor. En lo que corresponde justamente al artículo 77, numeral A, y el artículo 77, numeral B, lo que se hizo fue incluir garantías mínimas y específicas dentro de los procesos que corresponden a los casos de suspensión de los procesos de naturalización y de nulidad de la carta, entendiendo que cuando se da la nulidad de la carta de naturalización se tienen que generar varios elementos. Para ello se incorporó lo que corresponde a la notificación previa efectiva, la procedencia de la notificación por medios de comunicación como medida última que se tenga que tomar para poder informar al ciudadano, la obligación de convocar a una audiencia como forma de garantizar el debido derecho a la defensa que debe tener este ciudadano, a su vez incorporar el derecho a contar justamente con un defensor técnico particular o defensor público de oficio que pueda acompañar durante todo el proceso correspondiente. A ello se le suma la notificación al representante consular del país de origen, entendiendo que el país está colocando justamente en tela de juicio si sostiene o no la nacionalidad y por lo tanto retomaría la anterior al proceso, e informar a la persona extranjera de todo el derecho que tiene, además de comunicarse con el representante consular del país de origen. Siguiente, por favor. En el artículo 2 y artículo 3 generamos un proceso de renumeración y de sustitución, donde establecimos que la articulación justamente debe obedecer a lo planteado al artículo expuesto anteriormente. Para eso, posterior al artículo 77, numeral A, el artículo 77, numeral B, por lo tanto se establecía un cambio para que éste incorpore directamente a que sea el artículo 77, numeral C. Esto respondía a un tema de la numeración para que no se genere un problema a la hora de ser remitido al registro oficial. ¿Y qué es lo que establecimos ahí? Que en los casos de suspensión de proceso de naturalización o archivo del expediente de naturalización deberá desarrollarse con la base de procedimientos individualizados. Este es un tema sumamente importante. ¿Por qué? Porque se han dado casos de detenciones grupales de ciudadanos de varias nacionalidades o que estaban dentro de este proceso y se habían tomado los casos de manera grupal. Por lo tanto, aquí debería garantizarse en todo su sentido que realmente sea tomado de manera individual cada caso y que no se perjudique a ninguno de los ciudadanos en función. Siguiente artículo, por favor. En lo que corresponde al artículo 4 del proyecto de ley, hacemos la reforma del artículo 81 que corresponde directamente a la nulidad de la carta de naturalización. Esto corresponde a que los procedimientos individualizados en el trámite justamente tienen que garantizar dos aspectos. El primero, el procedimiento de nulidad de la carta de naturalización debe desarrollarse de manera individualizada, respetando los derechos humanos, las garantías del debido proceso y las garantías reconocidas en la presente ley. Y lo segundo, en que todos los casos que haya sido archivado el proceso de naturalización o se haya declarado la nulidad del caso como tal, la Autoridad de Movilidad Humana debe poner en conocimiento las posibles alternativas migratorias que debe sostener conforme a la normativa cualquiera de los ciudadanos en función. Siguiente lámina, por favor. En el artículo 5 lo que hicimos fue agregar un artículo posterior al artículo 81 que se convierte en el artículo 81 numeral A, en el cual se establece todos los elementos sobre la prohibición de revocatoria de la nacionalidad de una persona cuando esto implique un caso donde éste quede en situación apátrida. Para ello se establecieron que en los casos en que el Estado ecuatoriano esté impedido de revocar la nacionalidad, como mencionaba el caso justamente de los ciudadanos de nacionalidad cubana que habían adquirido la nacionalidad ecuatoriana, tenía que considerarse dos elementos. El primero, cuando la persona previa a obtener la carta de naturalización haya reconocido directamente su situación de apátrida,
O la segunda, cuando al obtener la carta de naturalización haya renunciado a la nacionalidad de origen. En estos casos no se podría revocar de ninguna manera la naturalización o la carta de nacionalidad, dado que se quedaría en una situación apátrida. Siguiente lámina, por favor. Lo que corresponde al artículo 6, se establecieron adopciones de lo que estableció la propia Corte Constitucional de medida cautelar en los casos de inadmisión, donde ahí se estableció que la posibilidad de adopción de una medida cautelar en el caso que el plazo de las 24 horas para la verificación de la información de la persona extranjera que desea ingresar al territorio ecuatoriano, siempre que no supere eso, para evitar la retención o la detención. Y lo segundo, que la autoridad de control migratorio debe permitir el ingreso regular y podrá ordenar una medida cautelar siempre y cuando ésta sea de carácter personal, deberá presentarse de manera periódica ante los organismos competentes y deberá verificarse toda la información para que esto permita la formalización de ingreso al país o en su efecto sea devuelto al país de origen con las garantías constituidas. Siguiente lámina, por favor. En lo que corresponde a las disposiciones, se estableció una disposición general que la Autoridad de Movilidad Humana y Control Migratorio, en el ámbito de sus competencias, serán quienes realicen los procesos de verificación para garantizar el cumplimiento justamente del proyecto de ley en beneficio de las personas de movilidad humana. Esto es importante. Los asambleístas, incluso los que representan al exterior, en el caso de la comisión, la asambleísta Mónica Palacios, el asambleísta Ángel Salvador Maita, mencionaron que es importante que siempre la autoridad de movilidad humana sea quien garantice en beneficio hacia el ciudadano en movilidad humana, para que no haya un proceso donde realmente haya un decremento de sus derechos. Adicionalmente, hay una disposición transitoria en la que se establece justamente que el presidente de la República es quien debe ser el responsable de revisar toda la normativa correspondiente, secundaria o reglamentaria, en un plazo no mayor de 180 días y, de ser necesario, haga las modificaciones correspondientes, y una disposición reformatoria que corresponde a la modificación del artículo 137 del Código Orgánico Administrativo sobre las actuaciones orales y audiencias. Esto en concordancia con lo establecido en el primer artículo que hemos mencionado. Además, se estableció una disposición derogatoria, una disposición final, que las mismas lo que buscan es justamente que se genere un proceso de derogar todas las disposiciones legales y reglamentarias que terminan afectando de una manera u otra este proyecto de ley, con lo cual es un elemento importante que no podemos dejar de lado. Este quizás pareciera un tema que no es de interés o que no tiene ninguna afectación, pero nosotros no podemos olvidar que Ecuador es un país no solo que tiene migrantes hacia el exterior, sino que es receptor de migrantes y que muchos de ellos han constituido parte de nuestra historia, que muchos de ellos justamente han constituido diferentes elementos que corresponden a lo que es nuestro accionar, y nosotros debemos ser garantistas en derecho para nuestros ciudadanos, pero también para quienes han decidido hacer vida en nuestro país. Por eso, finalmente, es precisar que este proyecto de ley se originó con la necesidad de dar cumplimiento a una sentencia de la Corte Constitucional sobre un tema específico en la Ley Orgánica de Movilidad Humana, y que, tomando en cuenta que esto se produjo justamente dentro de los procesos que teníamos que cumplir con la Corte, hemos como comisión, siendo conscientes de lo que teníamos que desarrollar, garantizar que se haga un informe y un proyecto de ley posterior, dado que lamentablemente no se cumplieron inicialmente con los tiempos establecidos. Así que, en función de ello, la construcción de esta reforma o de todas las reformas que se han presentado en materia de ley orgánica de movilidad humana también incorporarán todos los elementos que corresponden a la Corte Constitucional y las sentencias que ellos dictaminen. Con eso concluyo. Lo único que sí solicito por secretaría nuevamente, y para refrescar la memoria de los colegas legisladores que aún están presentes, es que se dé lectura a la votación de lo que fue este informe correspondiente, para que todos los colegas legisladores tengan con claridad que fue una votación que logró un consenso en la propia Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana. Muchas gracias, estimado presidente y colegas legisladores.